Señores, le damos la bienvenida a todos. Saludos a los hermanos, amigos del canal de YouTube. Quiero traerle un contenido que está posteado ahí en el canal hace mucho tiempo, hace 2 años, cuando el Señor pues nos sacudió y nos habló de diversos temas como el matrimonio. Pues todos sabemos que la iglesia no escapa, que los problemas que tenemos en el mundo con las personas que no conocen del Señor, esos mismos problemas los tenemos en la iglesia. Y fueron muchos principios que el Señor me entregó, muchas joyas, perlas, palabras que están ahí en las Sagradas Escrituras, la epístola en relación a las consideraciones paulinas, las recomendaciones del apóstol Pablo, tanto de parte de Dios como la misma de él, en función de su experiencia, de su madurez como ministro del Señor. Y yo quiero compartir ese tema que se llama el principio de la duda razonable. Son como 25 o 30 principios. Y les exhorta que pues te puede contactar y se lo enviamos en nombre de Jesús. Son temas que pues usted todavía no lo ha visto y yo sé que será de gran edificación para su matrimonio. Si usted conoce alguna pareja, algún matrimonio que esté atravesando por una situación, una crisis, pues contenido como este yo le exhorto a usted que se lo envíe. Situaciones que a veces se presentan, cuál es la respuesta de Dios, cuál es la decisión que yo debo tomar como creyente, qué dice el Señor, qué dice la palabra de Dios, cuál es la recomendación, qué es lo que debo de hacer. Todo eso está en las Sagradas Escrituras. Son como 30 principios. Este es solamente uno de ellos que quizás solamente algunos 20 o 25 personas lo han visto. Pues yo quiero actualizarlo para que ustedes lo vayan viendo los contenidos y lo compartan. Usted puede compartir estos contenidos y reenviárselo a todos esos pastores, esos ministros que muchas veces están buscando la manera de recibir consejo matrimonial, asesoría matrimonial, esos hermanos que se van a casar y quizás los que están casados también y no saben qué es lo que deben de hacer en ciertos aspectos en cuanto a lo que es la decisión o la palabra que el Señor estableció desde el principio. Así que yo quiero que ustedes pongan atención a esto. Se puede escribir a nuestro canal, Héctor Pineda, canal oficial, en YouTube, por Facebook, Héctor Pineda, en Instagram también estamos y por TikTok. Así que vamos a poner a rodar este video y lo vamos a ir comentando. Y en función de eso, pues yo quiero que usted preste atención. Principio de la duda razonable en el matrimonio y la teoría de edificación con remiendo. Escuche esto. Señores, bendiciones una vez más. Seguimos desarrollando nuestra serie relacionada con el tema del matrimonio y los divorcios. A propósito de que tenemos uno de los índices más altos de divorcio en Latinoamérica y el resto del planeta. Y esto no escapa, señores, a lo que está sucediendo en el mundo. En el mundo los divorcios se dan como bebés en arrollados, como decimos en buen dominicano. Pero en la iglesia tenemos el mismo problema. Y tú te preguntarás, ¿y por qué? Bueno, porque ciertamente el tema del matrimonio ha sido muy mal interpretado, ha sido muy mal llevado a cabo a los altares. Y la iglesia tradicional, dígase más bien la iglesia católica, desde allá nace el gran problema. Y por eso que tú ves que los mismos sacerdotes promueven la cultura del celibato. Pero si tú te pones a analizar, la cultura del celibato no existe. Esto fue un planteamiento del apóstol San Pablo y ciertamente las demás sectas u organizaciones religiosas han venido copiando este modelo. Otras no lo copian, otras se guardan un poco más en estos aspectos, otros deciden no plantearse, otros no abundan sobre el tema, otros no tocan el tema. Pero tenemos el divorcio que está acabando y esto se da por varias causas que yo vengo analizando más de 20 o 24 principios y hoy vamos a hablar de uno muy importante, señores. Vamos a tratar hoy el principio de la duda razonable en el matrimonio, que Pablo lo planteó, que Pablo era un hombre con... Yo quiero tocar brevemente el concepto y la definición del celibato. Dice la IA que el celibato en la Biblia es la elección de no contraer matrimonio y vivir la continencia, o sea, tener la facultad o la capacidad de quedarse solo, ¿verdad?
de quedarse solo y no tener continencia o relación sexual por motivos religiosos. El celibato en la iglesia tradicional, dígase la iglesia católica, a los sacerdotes es obligatorio y se considera un don que Cristo ofrece a los llamados al sacerdocio. Y eso es una mentira garrafal. De hecho, se contradicen ellos en sus declaraciones porque Dios en el primer libro, en la Biblia, en el Génesis, dice, Dios fue quien dijo, no es bueno que mi siervo esté solo, refiriéndose a Adán. Y dice que le hizo ayuda idónea. Por tanto, el principio del celibato, la enseñanza del celibato es contraproducente y es una excepción a la regla que se produce en el mismo momento cuando usted toma la decisión de quedarse solo por X o por Y, que no voy a entrar en detalle. Entonces eso no es una regla absoluta, que se entienda. Eso es un invento que se introdujo dentro de la iglesia católica. Pablo incluso plantea aspectos con relación al matrimonio, que él dice que no es el Señor, sino dando su recomendación de él, sus recomendaciones propias como hombre, como apóstol, como hombre que había alcanzado madurez y que también son válidas. Pero él difiere, hace una diferencia entre lo que el Señor le dice que diga y lo que él plantea como hombre. Eso que se entiende. O sea que ese asunto del celibato, lo que muchos tienen en la cabeza de que yo voy a quedar sin casar, que yo voy a quedar solo. Hermano, no se ponga a inventar, porque aún los que son célibes tienen batalla. Porque obviamente nosotros tenemos una naturaleza y tenemos deseo, y como único se combate el deseo de usted casándose. Por eso tenemos índice tan grande de pedofilia en muchas organizaciones. No voy a mencionar nombres para no afectar a nadie, pero ustedes saben de quién le estoy hablando en todo el sentido de la palabra. Entonces, eso del celibato, eso es relativo, ¿verdad? Entonces decimos, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que las personas sean santas y se atengan de la inmoralidad sexual. Sin embargo, también dice que es mejor casarse que arder con deseo sexual. Entonces tenemos algunos tipos de celibato religioso, que son el sacerdotal, el monástico y el institucional. Pero no voy a entrar en detalle. Yo quiero que tuvieran una noción más o menos de lo que es el celibato según la iglesia católica y cómo se plantean también dentro de las corrientes evangelistas y con las denominaciones evangélicas. Y es un error pues que muchas veces toman muchos siervos porque tienen frustración. Y dice, yo no me voy a casar porque vienen de un matrimonio, de una relación truncada, de un noviazgo truncado, de que no saben perdonar, etcétera. Pero vamos a ver qué dice este principio de la duda razonable en el matrimonio. Y la otra teoría, que es la edificación con remiendo. Pongan atención. Conocedor de las leyes. Él lo plantea de una forma, pero yo le he puesto este nombre, el principio de la duda razonable en el matrimonio y la teoría de edificación con remiendos. Teoría de edificación con remiendo y el principio de la duda razonable. Yo quiero que ustedes agarren esos dos principios, o esa teoría y esos dos principios, y empecemos. Acompáñenme por lo menos 30 o 40 minutos para que se edifiquen en el nombre de Jesús. Invitamos al Espíritu Santo en esta hora para que nos esté dirigiendo y guiando y usando como canal de bendición para ustedes, en el nombre de Jesús. Son las 12. Señores, yo quiero que usted vaya a su Biblia inmediatamente al libro 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 24. Vamos a ir decodificando cada texto en el nombre de Jesús, porque ya tengo la nota escrita. Y cada interrupción, pues, haremos un paréntesis para darle paso al Espíritu Santo para que Él sea quien esté dirigiendo todo el escenario. En el nombre de Jesús. Leemos en el nombre de Jesús. Dice aquí, 1 Corintios 7, 1 al 24, dice Pablo, en cuanto a la cosa que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Esto va a la iglesia, señores. Escuchen esto. Yo quiero ir comentando cada verso bíblico. A partir del 1 al 24 quiero ir comentando cada verso bíblico para que ustedes se den cuenta qué es lo que Pablo ciertamente quiso dejar dicho. Y estas epístolas, estas cartas pastorales, estas cartas apostólicas han sido, tanto en la historia reciente como en la historia pasada, muy mal interpretadas y tergiversadas por el enemigo, y muchos ministros han seguido el juego a la apostasía y han cedido, y por eso es que tenemos tanto divorcio en las familias. El matrimonio ha sido cualquierizado y tenemos los índices más altos de divorcio en las iglesias y en las propias sociedades. En cuanto a la cosa que me escribiste, dice Pablo, bueno le será al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido.
Ese verso que terminamos la lectura, yo lo voy a relacionar con la misma palabra del Padre que al principio, cuando creó a Adán y Eva, le dijo, él mismo, después que creó a Adán, le dijo, no es bueno que mi siervo, que mi hijo esté solo, le haré ayuda idónea. Y dice que hizo caer sueño profundo en Adán y dice que le sacó una costilla y de la costilla le creó a Eva. Y cuando él despertó, dijo, he aquí carne de mi carne y hueso de mi hueso. Por tanto, hombre, ¿qué es lo decía? Vemos aquí una correlación con lo que plantea el apóstol San Pablo, que ciertamente que le bueno al hombre sería el no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, que es bueno que el hombre tenga su propia mujer. O sea, no es bueno que el hombre esté solo. Van a haber propensiones, los deseos carnales, que son sentimientos ciertamente puestos por el Señor y que ellos son una bendición porque son el mecanismo del método de la atracción que Dios puso entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la varona, el varón y la varona, para que ellos se atraigan a través de esas relaciones y ellos puedan tener una relación santa en alma, cuerpo y espíritu, no como dicen mucho hoy que solamente es en el cuerpo, que no es en el espíritu. Hombre, que entonces dice Pablo que el que se une con su cuerpo, con una ramera, es un espíritu con ella, pero el que se une con Cristo es un espíritu con él, unidad indisociable, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en unidad, el matrimonio también debe trabajar en esa unidad. Vayan agarrando esto, que estoy bajo la influencia y dirección del Espíritu Santo. Y yo sé que Dios va a desatar grandes cosas hoy una vez más para bendición de ustedes. Gloria a Dios. Cada uno tenga su propia mujer, cada uno tenga su propio marido. No consigo la idea de que tú me dices que eres pastor, que eres ministro, que eres evangelista, que eres profeta, que eres un sacerdote de Dios, pero tú andas sin una esposa. Entonces, las características de los requisitos indispensables en la Biblia le dice que el hombre, el ministro de Dios, debe tener su esposa, debe tener ejemplo y dice que tiene hijos. Pero bueno, seguimos. Hay muchos pastores, incluso que dicen son pastores, pero no tienen familia, no tienen hijos. Y tú no ves que quieren dar ejemplo de castidad, pero tienen una situación de que no están complementados, no tan complementados. Dice aquí que una de las brechas o una de las vulnerabilidades de un ministro es la fornicación. Los deseos carnales se van a manifestar y son naturales. Y hay que abrir paso y hay que ciertamente satisfacer esas necesidades que son como beberse un vaso de agua, son como comerse un plato de comida, un plato de alimento natural. Y son necesidades del ser humano, así como tú tienes deseo del sueño, como tú te da deseo de dormir, de descansar, también te da deseo de tener una relación placentera, de satisfacer ese deseo. Pero ciertamente el matrimonio es la base principal para que tú puedas satisfacer esa necesidad bajo una condición que es con una sola mujer, no con 5, ni con 2, y no te puedes divorciar por cualquier causa. Fornicación, señores, la fornicación, vamos a entrar a la raíz. Vamos al origen del idioma latín, que viene del latín fornicari, que significa tener relaciones sexuales con una prostituta, que deriva del fornic, zona abovedada, donde habitualmente se apostaban las prostitutas romanas, o sea, el burdel. Es un término usado en referencia a la relación sexual fuera del ámbito matrimonial. Es decir, aquella relación sexual que se dé entre dos personas que no están unidas por este vínculo conyugal. Dentro del aspecto bíblico significa tener relaciones sexuales fuera del matrimonio con cualquier persona. Perversión sexual se llama eso. Así hay mucho. En ciertos ámbitos y por su sentido originario, lo que se hace bajo el fornix se conoce como fornicación a la relación sexual. O sea, una relación sexual pervertida sin la verdadera sin el verdadero orden de Dios, una relación sexual contaminada. Y es por eso que Satanás le encanta que los jóvenes entren a las orgías y le hagan misa negra, y ahí le ofrecen niños. Esas relaciones, los frutos de esas relaciones sexuales son niños, se los ofrendan al reino de la tiniebla. Por tanto, Dios llama a la santidad en el matrimonio, Dios llama a la doncella a la santidad, Dios llama para que el hombre se aguarde en santidad y en reverencia delante de él, y el matrimonio sea santo. Gloria a Dios. Seguimos. A los que actúan de este modo se los ha denominado como fornicarios. Dice Pablo, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad
o sea, autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Señores, aquí este texto ha sido muy mal interpretado, puesto que muchos plantean la idea de que ciertamente las mujeres, bajo la excusa de que ciertamente es indisociable la relación o el pacto conyugal, tienen lugar a darle derecho al hombre de que el hombre la maltrate, y pueden convertirse en masoquistas. Óigase bien, porque ellas ciertamente tienen que obedecer y dejarse arrastrar por los deseos sucios de su marido, de que tienen que tener sus relaciones sexuales con ellos, porque ellos ciertamente son sus esposos legalmente. Eso es falso. Aquí yo le voy a plantear ciertas características que se dan en cuanto a las relaciones matrimoniales. Y la sierva o el siervo tiene derecho a actuar tanto en el plano espiritual como en el plano legal, para de alguna manera desarraigar todos estos comportamientos inapropiados del hombre que está, o la mujer que está abusando psicológica, emocional y espiritualmente de su compañero. No se refiere a eso. Aquí está hablando de una santidad, de una relación bajo el aspecto del amor, del respeto y del compromiso mutuo. Aquí está diciendo que la mujer no tiene potestad. Se está refiriendo a que ciertamente la mujer, mujeres que quizás en algún momento se le niegan a su esposo porque tienen una situación tal de que manipulan al compañero, o el compañero manipula a la esposa por un asunto de orgullo, de soberbia, de jactancia, o de cualquier situación que se presente en el camino, porque siempre se presentan las antesalas de todos estos comportamientos, que es la victimización, la falta de comprensión, la falta de respeto, yo digo que detrás de todo esto está cuando la pareja entra en un descuido de la relación con Dios. Capaz se apaga el espíritu de Dios en medio de la relación, y abren paso a que ciertamente dan lugar al diablo, como dice el apóstol San Pablo en una de sus epístolas, donde dice: no os neguéis, no deis lugar al diablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Habla de la ira, del enojo y un sinnúmero de sentimientos negativos que permean la relación matrimonial y abren paso a la violencia, abren paso al pecado, y Satanás toma forma en medio de la relación matrimonial. Dice: no os neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo, por mutuo consentimiento. Aquí está hablando de los sacrificios que comúnmente nosotros hacemos cuando es lo que orar, ayunar, esa cosa, sacrificios a Dios, y dice que deben ser en acuerdo. No puede tener una oración sin ponerte de acuerdo con esa mujer, pero también debe dejarle el sustento, porque el que no provee para su casa es todo el que no impide la Biblia. Pero tenemos hombres hoy, tenemos diciendo que son llamados a tiempo completo y no trabajan, y las mujeres que tienen que llevar la carga económica en su hogar. Entonces aquí hay una responsabilidad y unos desórdenes eclesiásticos. Seguimos. La mujer cumple con el marido, pero el marido debe cumplir con la mujer también, en todo el sentido de la palabra. Aquí habla del cuerpo, la manipulación en medio de la relación sexual. Aquí Pablo está mencionando la potestad, la autoridad del cuerpo. O sea, el hombre tiene autoridad sobre el cuerpo de la mujer. Está hablando, me voy más lejos, también entramos en lo que es la estímulo de los órganos sexuales. El estímulo de los órganos sexuales, yo diríamos, ahí tiene que ver con el aspecto de la masturbación. La masturbación se convierte en no como lo recomiendan los científicos, porque los científicos lo recomiendan como una forma de abrir paso a una descarga de energía. Señores, en las relaciones conyugales se dan los casos más grandes de manipulación. Según Gálatas 5:22, la manipulación es brujería, es una obra de la carne. Por ejemplo, cuando tú como esposo tienes una esposa y ella pues quiere doblegarte a que tú pues haga la voluntad de ella. Por ejemplo, necesito el último auto del año porque mi vecina, mi amiga, tiene un auto de lujo que su esposo le compró, pero su esposo es millonario, tiene buenas posiciones económicas, pero la hermana vive con un esposo que no tiene esa gran cantidad de dinero, y pues la hermana le dice al esposo: mira, yo quiero que tú me des la mitad, yo tengo la mitad para comprar ese auto porque yo quiero ir cómodamente a mi trabajo. Y dice: mi amor, yo no puedo. Sucede y acontece que ellos se van a la cama, y cuando pues ya están dormidos, el esposo quiere ir a buscar, usted sabe lo que le estoy diciendo, y quiere que la mujer lo atienda. La mujer ya creó en su psique y dijo: no, este hombre
no quiere hacerme el favor de comprarme ese auto y es malo, lo voy a manipular ahora, no le voy a entregar nada. Gloria a Dios. Los casos más grandes de manipulación se dan en las relaciones matrimoniales. Ese tema en una ocasión lo tratamos incluso en la universidad, donde se preguntábamos, algunas féminas se plantearon la idea y el profesor que permitió que se tocara ese tema rápido, que si la prostitución era solamente a aquellas mujeres que se dedicaban, u hombres que se dedicaban a hacerlo por dinero, y coincidimos en que él dice, no, la prostitución se da incluso en las relaciones matrimoniales. Se da en las relaciones matrimoniales porque estamos hablando de mujeres u hombres que lo hacen por dinero. O sea, cuando ya tú tergiversas lo que es la relación sana de tú, pues, ser un hombre, una mujer comprensible y entender de que tu esposo o tu esposa no tiene para satisfacerte todas las necesidades económicas que tú quieras desear, ¿verdad? Puede entenderse, y tú utilizas la manipulación como un esquema para tratar de sacarle los chelitos a tu esposo o tu esposa. Entonces tú tienes que arreglar tu vida con Dios, porque ya tú caíste bajo codicia, ya tú caíste bajo los deseos del mundo. Eso que se entienda. Algún caso a una descarga de energía que se da por falta de un compañero que le satisfaga la relación. Entonces, hombres o mujeres que deciden satisfacer propiamente ellos a través de los mecanismos de la tecnología, por ejemplo, los famosos vibradores que utilizan las mujeres para satisfacer esos deseos placenteros. Ese es un tema de debate. Más adelante yo creo que tendré que agregar con relación a los estímulos sexuales propios, naturales, que la ciencia los recomienda como válidos. A usted, como hombre o mujer de Dios, ¿qué dice Dios con relación a esos famosos estímulos de los órganos sexuales a través de mecanismos científicos que le llaman terapia? Eso no es aprobado por mí, dice el Señor. Gloria a Dios. Evangélico, escucha lo que dice el Espíritu Santo. Agarra eso. Pero de su carne, entonces el Señor, esto es un gran pecado. Para mí toda esta basura, todo esto es un gran pecado que está dando traste a la perversión de las relaciones sexuales. El deseo de Dios que la mujer tenga a su esposo y el deseo de Dios que el hombre tenga a su esposa en santidad y obediencia al Señor. Entonces, le voy a dar un dato. Para ser un consejero matrimonial o un experto en la relación matrimonial, tú debes tener al Espíritu Santo como tu maestro siempre. Hay veces que el Señor recomienda cosas que yo le he ministrado a personas, yo me he quedado anonado, digo, ¿qué? No todas las verdades son verdades, ni todas las mentiras son mentiras. Depende del criterio en que tú lo veas. Eso es relativo. Y uno de esos temas complejos en la Biblia es el matrimonio. Por eso muchos pastores sin revelación le huyen a ese tema. Y otros. He conocido de hombres y mujeres que Dios usa en la consejería matrimonial y son los primeros que con el tiempo han caído por falta incluso de la revelación. Porque es posible que en algún momento tú seas un consejero matrimonial porque el Espíritu te sacuda con un espíritu de profecía y te usa para dar una palabra, pero una cosa es que tú, ese conocimiento, tú lo hayas aplicado en tu vida y lo hayas vivido y lo hayas experimentado, y a partir de ahí, pues ya tú tengas unos méritos en función de unos conocimientos que tú atravesaste, no porque tú lo viste en otro, sino que tú lo viviste, que fue lo que le pasó a Osea, y ya tú tengas esa capacidad para restaurar a otro. Ya tú tienes la autoridad del cielo, que fue lo que le pasó a este servidor. Entonces, eso sucede. De manera pues que es necesario que se le preste atención a muchas cosas que suceden en la relación matrimonial. Por ejemplo, en algún momento, por darle un tip, yo le profeticé de parte de Dios a alguien. Gloria a Dios. Y ojalá él vaya a ver este vídeo. Él estaba atravesando por una situación, todavía no se había entregado al Señor, pero el Señor lo estaba llamando con un propósito muy fuerte. Tenía varios años trabajándolo en el mundo. Y él pues se entregó al Señor, pero él seguía tirando su canita al aire. Y el Padre cada vez que me ponía la palabra para él, yo le llevaba la palabra. Incluso cuando estaba revolcándose con mujeres, digo, varón, dice Dios así, así. Incluso él lo hacía. Y el Espíritu Santo me lo mostraba. Digo, varón, sucedió esto y esto, me sale, yo no me se lo puedo esconder a usted, pastor. De nuevo caí en la tentación y tuve que volverlo a hacer. Y hubo en algún momento que yo me sorprendí, que el Espíritu de Dios me sacudió y le dijo, te permito masturbarte, dice Dios. Aleluya. Digo, ¿cómo?
pero no me toques las mujeres del mundo. ¿Ya están viendo? Ese es otro principio. El principio relativo de la relación sexual en el matrimonio. El principio relativo de la relación sexual en el soltero. Con aquella persona que por vía de consecuencia todavía no ha llegado a entablar una relación con una mujer o con un hombre, pero que todavía está en espera, en función de esos deseos carnales que son naturales en tu cuerpo, pero que brotan y son como las necesidades, como les dije, de comer, de beber, del sueño, etc. ¿Qué hacer? Entra entonces lo que se llama la famosa terapia que recomiendan los médicos. No, todo va a depender. Si es Dios que te lo permite, hasta cierto tiempo lo puedes hacer. Estoy hablando de la masturbación porque mucha gente dice la masturbación cerrada es un pecado. Cállese, hermano, vamos a buscar la revelación del Espíritu Santo. A ese hermano Dios me puso a decirle, de parte de Dios te permito masturbarte, pero no me toques las mujeres del mundo. En la Biblia hay un texto, no recuerdo el texto, donde había un hombre que vertía en tierra. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Se masturbaba y vertía en tierra. El pecado de vertir en tierra no en sí quizás fuese el pecado que dio al traste de que Dios lo cortara. No, el pecado vino por causa de que él tenía que entablar una relación matrimonial con la mujer que dejó su hermano, porque existía esa regla en la ley en algún tiempo, con la ley de Moisés. Y él, en vez de tocar a la mujer, en vez de casarse con la mujer, él se masturbaba y vertía en tierra, y por eso Dios lo cortó. Pero no quiero detenerme ahí, para los que se la creen que se la saben todo en el matrimonio. Esto es dirección 100% del Espíritu Santo para nosotros saber en qué posición, qué medida, qué es lo que debemos hacer en momentos cuando estamos acorralados por los deseos de la carne o por falta de una decisión sabia. Preguntémosle al Espíritu Santo. Un cristiano que me dice a mí que está separado y que está utilizando vibradores, está cometiendo el gran pecado de la perversión en cuanto a su relación. Pero muchas veces, estando casados, separados, entran en este disparate. Pero peor aún, la masturbación como el mecanismo de satisfacer el deseo placentero teniendo la esposa o el esposo. Gloria a Dios. Pero que aquí hay mujeres que dejan que sus hombres vayan al mundo a buscar a una mesalina, a una prostituta o a la que vive al lado, o más bien a buscar a la ex o a buscar a la que le está tirando el ojo bonito. Usted descuidó su relación matrimonial por no ser sabia, esposa. Y en el caso también del esposo, usted debe satisfacer, usted debe complacer, hacer sentir bien a ese hombre o a esa mujer. Pero no quiero profundizar mucho sobre esto. Fíjense bien que los psicólogos podrán tener sus varios puntos de vista, pero una cosa es plantear la relación matrimonial desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista psicológico, y otra cosa es plantearlo desde el punto de vista teológico, bajo la dirección y guianza del Espíritu Santo. No neguéis el uno al otro, no ser por algún tiempo por mutuo consentimiento, dice Pablo. El ponerse de acuerdo, el consentimiento debe estar de frente, porque si todo... Esas mujeres y esos hombres que les gusta manipular a sus esposos a través del sexo, oiga lo que dice la palabra, no neguéis. Si usted no tiene ningún problema, si no te enferma, si no está cansada, ¿y por qué entonces hay que estarse negando al hombre? Y ahí el motivo cambia, porque el motivo se llama manipulación. Es ahí donde entra la manipulación, porque no logran ponerse de acuerdo, y muchas veces por esa causa se rompe la relación. Todo se hace sin el acuerdo, sin el consentimiento. Entonces hay una violación a derechos particulares de cada uno. Dice, para ocuparos sosegadamente y volver a juntaros en uno, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O sea, si tú no tienes la capacidad o el poder. O sea que dentro de la relación matrimonial se da legalidad a las tinieblas. Cuando nosotros no acatamos los principios de unidad en el espíritu y también en la carne, se rompe el esquema, entonces damos lugar al diablo. De soportar o de quedarte solo o estar separado, pues júntate con tu esposa, para que no te tiente Satanás, ¿verdad? No dure tanto tiempo en ayudar a esa mujer a resolver ese problema que tiene, o a ese hombre que te está diciendo, mira, me están llegando unos sentimientos y yo necesito satisfacer mi necesidad. Entonces tú eres mi compañera y ese cuerpo por ley me pertenece a mí, porque ciertamente Dios te puso para que tú me resuelvas ese problema, y yo a ti te voy a resolver el problema, y esto es un pacto que hicimos ante Dios. ¿Me están siguiendo?
Dice Pablo, más esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es una consideración, es una recomendación que él está dando en cuanto a los que están unidos en matrimonio. Dice, no el Señor, sino él. Es un consejo paulino, un consejo del apóstol Pablo. Pablo, como un hombre que había adquirido la capacidad, la experiencia como hombre, él daba un consejo, los consejos de hombres maduros en la fe, hombres o mujeres que han atravesado por situaciones como esa, también son válidas, y es el Señor también. La autoridad delegada, ahí podemos ver la autoridad delegada del hombre de Dios dando consejo en función de su experiencia, porque los testimonios han de ser válidos también como elemento válido para estimular la fe y orientar a las personas para que puedan encaminarse a la verdad de Dios, para que no les afecte su relación. Pablo hablaba en función de su testimonio y no es que no era válido. Esas son las consideraciones paulinas. Ahora bien, él sabía diferenciar el espíritu de profecía cuando el mismo Dios, el Señor, interrumpía su agenda y le decía, dile que digo yo. Pero otra forma era la autoridad delegada que él tenía y también daba sus consejos en función de esas expectativas que quería fuesen llenadas en aquellos oyentes. Entonces, una concesión implica a tener una renuncia total a los modos o ideas mundanos. En ese sentido él se está refiriendo. Cada quien tiene su propio don de Dios, dice Pablo. ¿A qué se refiere Pablo con esto? Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. ¿Cuál era el don de Pablo? La Biblia no registra que Pablo tuviese esposa, pero por lo que veo él sí tenía una esposa. No lo menciona la Biblia, no sé si lo menciona. Pero Pablo no tenía esposa en ese momento. Por él entenderse que él tenía familia, tenía esposa y decidió quedarse solo. O sea, con el don de continencia por causa del reino de Dios. Dice, cada uno tiene su don de Dios. Bien. Cada uno tiene su don de Dios. Si usted no tiene el don de continencia, no se ponga a inventar con eso del celibato. Porque aún usted teniéndolo, tendrá batalla, hermano. La verdad de un modo y otro la de otro. ¿Qué consejo? ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo con esto? Vamos a ver qué él le aconseja a los que están solteros y a las que están viudas, porque hay hermanas y hermanos que quedaron solteros, ¿verdad? Y por causa que enviudaron, tenían su compañero o compañera y quedaron enviudaron. Entonces este es un gran problema porque esa gente tiene alguna necesidad que tiene que satisfacerla. Vamos a ver qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Digo pues, dice Pablo, a los solteros y a las viudas, que bueno le fuera quedarse como yo. ¿Cómo era que Pablo estaba? Pablo estaba sin casar. Pero si no tienen don de continencia, escuchen esto, señores. Vamos a descifrar qué es el don de continencia. Pero si no tienen... Atención viudos, atención solteros y solteras. Si no tienen don de continencia, busquen su compañera o su compañero y no estén quemándose por ahí. O por el contrario, masturbándose. Que eso no es posible a todo el mundo, porque sabemos que a través de las energías sexuales, de la masturbación, del sexo, las energías del ser humano se drenan y se pierden. Tienen don de conciencia, cásense. Le está abriendo la posibilidad, le está dando una vía alternativa de resolver el problema diciendo, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Gente que me dice que tienen la capacidad de estar solo, como entonces una pastora, que dijo que ella había orado a Dios. Una pregunta que yo me detengo, ¿de qué manera un creyente, un hombre o una mujer que tenía su pareja porque enviudó, se quedó soltero por X o por Y, se puede quemar? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir? De estarse quemando. Señores, los deseos placenteros de la carne tienden a encender un fuego en el interior que son incontrolables a veces. Por eso Pablo era tan experto en ese sentido, parece que lo experimentó y le dije, a los jóvenes, huid de los deseos carnales. Señores, los deseos carnales, en ese tipo de deseos, los deseos sexuales, usted no puede estar muy cerca de donde está la candela. Supongamos que esto es la gasolina y el fósforo o el cerillo. No pueden estar juntos porque se van a encender. Si usted es un joven o usted es una persona que todavía siente y usted entiende que usted es proclive, que usted es vulnerable porque esa persona que usted está al lado, no importa que sea una sierva, un siervo, un ministro, y usted entiende que se siente atraído por ese hombre o esa mujer, mire, sálgase a millones de kilómetros de distancia de ese hombre o esa mujer, porque en algún momento usted puede caer en la tentación de estarse comiendo a esa pobre mujer o esa mujer, ese pobre hombre, porque se ardieron en ese fuego incontrolable del deseo carnal. De manera, ¿cómo se combate eso? Huiga de ahí, corra,
Pablo decía, huid de las pasiones juveniles, la pasión de carne. A los jóvenes, que son los más vulnerables en cuanto a ese sentido, por la falta de experiencia y de capacidad. No se vence de que yo me voy a quedar en perdón de continencia, que me voy a quedar soltero. No. O se casa, óigase bien, o se casa para que no se arda, o corre mientras llegue el momento de casarse. Esa es la única alternativa. No es bueno que el hombre esté solo. Gloria a Dios. Sigue, continuamos. Que había pactado, escuchen esto, diciendo que ella había pactado con Dios, cuando ciertamente quien toma la iniciativa de pactar con el hombre es Dios, no el hombre. Y ciertamente esa mujer podía percibirse que tenía la candela tenía un fuego encima, porque, oye, aún teniendo ese famoso don, que no creo en eso, van a venir los ataques. Entonces, dice Pablo a los viudos de la soltera, bueno, no le fuera a quedarse como yo, pero si no tienen dónde, cásense, por lo mejor es que casarse que estarse quemando. Hay gente que prefieren quemarse. No sé si ustedes me entienden el término que Pablo está planteando, el de quemarse. Pablo se quedó soltero sin casar por causa del reino. ¿Qué es el don de continencia? Bueno, el don de continencia en la Biblia, cuando Pablo usa don de continencia, no se refiere a un don o carisma, sino al poder que uno tiene para abstenerse, tal como lo sería la templanza. O sea, la capacidad de abstenerse, de tener el dominio propio como para no entrar a la fornicación o al adulterio. Señores, y aún teniendo esa capacidad de tú no entrar en fornicación y adulterio, tú vas a tener fluido, tú vas a tener manifestaciones marcadas y evidentes de que ciertamente se va a manifestar el deseo y tu... Los famosos sueños húmedos que mucha gente se azotan, señores, eso es natural. Eso es natural y le está diciendo a usted que usted está vivo, es natural. No se sorprenda por eso. Deje esos fluidos que se manifiesten porque es natural. No, que el espíritu de hecho un cubo y su cubo, por lo cual su cubo de Satanás. Si eso es algo natural. No son ningunos espíritus. Hay veces cuando son manifestaciones que están conectadas con entes espirituales, tú te das cuenta. Porque el dominio tuyo sale de control. O quizá la frecuencia en la que tú estás conectada no está tan elevada como para contrarrestar esos espíritus. O quizá tú te estás deteniendo a ver pornografía, quizá te estás deteniendo a mirar mucho, a codiciar, etcétera, etcétera. Y por eso viene el asunto de la perversidad. Y esos espíritus abre puertas. Sabemos que si tú te detienes mucho a ver película porno, película porno no, porque es una puerta directa al diablo, los demonios se manifiestan. Otras cosas como mirar o codiciar alguna hembra, o en el caso de la hembra un varón, todo eso te va a abrir una puerta. Y después tú vas a tener la repetición de esa proyección en el sueño. ¿Entiendes? Va a haber una proyección de esa repetición en el sueño donde ellos van a entrar y pues obviamente ya tú habrás quedado pues drenado, porque te van a robar las energías, te van a afectar. Seguimos. Tú tendrás los fluidos de los espermas van a fluir de manera natural. Yo no sé si ustedes conocen lo que son los famosos sueños húmedos. Hay gente que le atribuyen esto a los incubos, a los sucubos, a los espíritus que tienen relaciones con las personas. Ciertamente eso existe, pero ciertamente hay unas manifestaciones naturales del ser, del hombre, en cuanto a el deseo sexual, que nada tiene que ver con... No todo es demonio, todo lo espiritualizan, son tan... Caen entonces en una falsa espiritualidad que se vuelven espiritistas, y eso es un peligro. Demonios son naturales y van a fluir en tu vida. No se sorprenda si usted... Hay gente que vive viviendo demonios hasta en la sopa, hasta en la comida, en el café, en esto, en el baño, donde quiera, y donde quiera ven demonios. Es de entenderse que dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, contra principados, etc. Pero no menos cierto que no podemos atribuirle todas las obras de la carne a que son manifestaciones diabólicas o espirituales de la tiniebla. No, hay cosas que son propias de nosotros, que nosotros estamos llamados a manejarlas. Y en Gálatas capítulo 5 habla de los deseos de la carne. Son manifestaciones que están intrínsecas en el espíritu del hombre, no son espíritus. Hay un tema que yo desarrollé que habla del espíritu de Dios, el espíritu de Satanás, el espíritu del hombre y el espíritu del mundo. Yo le invito a que ustedes vean ese contenido. Está en el canal de YouTube y se va a edificar, hermano. Está soltero, está viudo, viuda, y usted tiene estas manifestaciones en su cuerpo donde usted tiene unos sueños húmedos, usted amanece enojado. Señores, eso es natural, no son demonios.
quiero que ustedes anoten eso, no son demonios, gloria a Dios, para los que tienen, todo lo espiritualizan. Tenemos deseos naturales de la carne y no son del diablo, son de Dios. Dice Pablo acá, mandamiento del Señor. Él hace una diferencia. Lo único que tenemos que aprender es a manejarlo, a que ellos no nos controlen a nosotros. Mantener ese punto de equilibrio. Es difícil, pero estamos llamados a sujetar los deseos de la carne con el autodominio. Por eso hacemos ejercicios espirituales como el ayuno, la oración, etcétera, etcétera. Pero el control y el dominio emocional es obligatorio para poder agradar a Dios. Entre los consejos propios que él da como hombre y que lo que son los mandamientos del Señor, que él sabía cuando él era guiado por el Espíritu Santo y cuando ciertamente Dios permitía que él diera un consejo en base a su propia experiencia. No podemos basar todas las enseñanzas de la Biblia en base a la experiencia de los hombres que ciertamente fueron usados por Dios. Ahora, hay consejos de los hombres de Dios en la Biblia como el de Pablo que son dignos de imitar, porque él tuvo una experiencia que en cierta forma edifica a la iglesia. Pero hay situaciones donde ciertamente hay mandamientos directos del Señor que dice, aguántate, no soy yo, es Dios que está diciendo y de que hagamos así, asado. ¿Entiendes? Tú podrás ciertamente estar atravesando por una situación y tener una fuente extra bíblica, y no es malo, pero yo quiero que esa fuente extra bíblica tú la relaciones con lo que dice el Señor en su palabra. ¿Entiendes? Con lo que dice el Señor en su palabra, que es la fuente directa de donde nosotros podemos conectar y obedecerlo en todo. Dice, pero los que están unidos en matrimonio, dice Pablo, mando no yo, dice Pablo, sino el Señor. Estas son lo que yo le llamo las resoluciones o vías alternativas para los conflictos conyugales. En cuanto a la viuda, a los solteros o solteras y para los casados. Los que están solteros, los que están viudas, los que están casados. Planteado por el mismo Señor, dice Pablo, dice aquí, que la mujer no se separe del marido. Escuchen esto, estamos hablando de gente que están unidos en santo matrimonio. Y dice, estoy hablando de gente que fueron unidos por Dios, no gente que no fue Dios que lo unió, porque sabemos que hay relaciones que no fueron unidos por Dios. Hay gente que fueron unidos por el diablo o por el propio hombre, que nada tiene que ver con la dirección, guianza de Dios. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido de nuevo, y que el marido no abandone a su... Ahí está hablando del no abandono del hogar y está hablando de la posibilidad de que el hombre o la mujer pueda perdonar a su pareja y restaurar su matrimonio a través del perdón. Es lo que está diciendo. Mujer, señores, esto es una situación difícil. Los discípulos le dijeron al Señor, pero ven acá. Por eso es que casi nadie toca esos temas, porque tienen una complejidad tan profunda de que todos esos aspectos que yo estoy mencionando tienen que abordarse. Ustedes cuando pues tengan la oportunidad de ver los otros demás principios, usted va a decir, wow. Maestro, si esa es la condición del hombre con su pareja, pues no conviene casarse. O sea, no todos son capaces de recibir esto, sino a quienes es dado. La pareja... ¿Están oyendo lo que dijo Jesús? No todo es dada la capacidad de retener o sostener, sino a quien es dado. O sea, cada quien tiene una capacidad, una facultad dada por el Señor. Hay quienes deciden separarse, Dios respeta eso. Por ahí quienes deciden perdonar, también Dios los restaura. Por ahí otros que no tantea eso, deciden quedarse solos, pero también eso debe ser evaluado dentro de una perspectiva que tú hayas recibido una autorización, una aprobación y confirmación de Dios para hacerlo. No como muchos dicen, no, que Dios me dijo que me divorciara. ¿Quién te dijo a ti que fue Dios? Muchas veces eres tú por tu propio orgullo, como dijo Moisés. El Señor permitió la carta del divorcio, pero al principio no fue así. ¿Y por qué Moisés lo permitió la carta del divorcio? Por la dureza, por el pecado de no querer perdonar a sus mujeres, porque había una desigualdad entre el hombre y la mujer, donde el hombre era el faraón, vamos a decirlo así, y toda la concentración de las leyes giraba en torno a favorecerlo a él, pero a la mujer no, porque había un desequilibrio en cuanto a la norma, en función de la justicia divina, en cuanto a la aplicación de la justicia divina, no era acorde con los lineamientos divinos. Esto se permitió por la dureza del corazón del hombre. O sea que vemos que las leyes de alguna manera, sean buenas o malas, que castigan a un lado más que a otro, también es Dios que lo permite por causa del pecado. Señores, la pareja no puede divorciarse por cualquier causa. La pareja, cuando son unidos por Dios, no pueden divorciarse por cualquier causa. Que se entienda. La pareja no puede
La pareja, hay muchos que dicen, sí, yo puedo hacerlo, tú puedes. Tú puedes. Todo me es lícito, más todo no me conviene, dijo el apóstol Pablo. Porque ciertamente todo te es lícito, mas todo no te conviene. La pareja puede. Dame el favor, ven acá. La pareja puede separarse. Y puede hasta divorciarse, pero sépase. Separarse y divorciarse, entiéndase la separación, la antesala del divorcio. Se dan un tiempo hasta que luego logran ponerse de acuerdo y allanar algunas asperezas que hubieron en el camino, pero luego se pueden unir y perdonarse y echar hacia adelante. Pero hay otros que no pueden allanar esas asperezas, no logran perdonarse, no logran ponerse de acuerdo, entonces deciden romper la relación por X o por Y. Entonces, dentro de esa perspectiva, hablaba un culpable y una víctima. Es posible que los dos sean culpables, o es posible que uno sea culpable y el otro no. Hay un tema que se llama la victimización culposa de Adán y Eva. Yo les invito a que ustedes vean ese tema, eso es una joya. Que una cosa dice Dios y otra cosa es a lo que tú tienes ciertos derechos. Humanamente tú tienes, esto estoy hablando de los cristianos, no estoy hablando de los impíos. Una cosa dice la Biblia, legalmente tú puedes hacerlo. La Biblia no te lo prohíbe. Te lo prohíbe. Pero ¿cuál es el principio que yo tengo que tomar de todos esos muchos instantes que hay en la Biblia? La Biblia no te lo prohíbe, porque hay un montón. Pero en el caso particular mío, ¿cuál es el que yo tengo que tomar para ponerlo en práctica en función del caso particular que yo esté atravesando? ¿te conviene? Pablo dice, todo me es lícito, mas todo no me conviene. Todo me es lícito, mas... ¿Cuál es el caso que le conviene? ¿Cuál es la decisión más prudente o la que está adecuada con los lineamientos divinos en función de la relación que usted está atravesando con ese hombre o esa mujer? ¿Cuál es el principio que debo tomar en cuenta para aplicarlo? Vamos a ver. Yo no me dejaré dominar. Señores, legalmente tú, habrá momentos donde tú tienes las características o reúnes las condiciones como para presentar una demanda de divorcio. Y habrán causas justificables dentro del plano humano, pero ciertamente dentro de los parámetros espirituales, dentro del plan de Dios, no hay lugar. No. Tenemos que entender que un juez te casa y ciertamente es un pedazo de papel, y no es que estamos invalidando la condición humana, la sentencia a las firmas del juez civil o los ordenamientos humanos, porque es parte de los establecidos por Dios también. Pero no menos cierto es que dentro de esos parámetros hay algo que está por encima de todo eso, que es la voluntad de Dios, que es la que debe primar en la relación conyugal. Como hombre o mujer de Dios, tú debes que acogerte en función de lo que la palabra de Dios te dice, de lo que Dios te dice que haga en ese caso particular que tú estás atravesando. No hay lugar, puesto que quien rige la iglesia, quien rige la relación de un hombre y una mujer en última fase es el tribunal más alto, el tribunal del cielo. Los hombres, cuando escuchen, agarren esa palabra, que esto no va a aparecer en ningún libro. Los hombres, los tribunales humanos, muchas veces, en muchas relaciones, son incompetentes. Es más, lo voy a decir en términos generales. Los tribunales humanos son incompetentes para juzgar aspectos vinculantes a la relación matrimonial de los ministros de Dios. Dios es quien tiene la última palabra en las relaciones matrimoniales de sus... Me gustaría grabar un contenido que diga de la siguiente manera: la incompetencia del tribunal humano versus el tribunal de Dios. Muy buen tema sería. Ministros. Gloria a Dios. Agarren eso para los que se divorcian por su propia cuenta. Ante los que van a los tribunales y presentan cartas de divorcio y ponen demandas de divorcio. Así dice Dios: yo soy quien tengo la última palabra. El caso de ustedes depende de mí. En el caso de ustedes no hay divorcio. Yo fui quien los uní. Si yo fui quien los uní, el único que los disuelve soy yo. En mi tribunal dice... Hay un tema que se llama la irrevocabilidad del pacto matrimonial ante Dios. Búsquenlo. Irrevocabilidad del pacto conyugal. Dios es que se lleva
el conocimiento de las causas. No es que en cierta medida uno no se separe. Separación es una cosa, hasta tanto las asperezas sean allanadas. La ley lo plantea, porque si tú vives con un hombre o una mujer que continuamente se embriaga, se droga, te maltrata, no suple, te deja toda la carga a ti como mujer, entonces en algún momento pues Dios va a permitir que ustedes se separen para que tú tengas que atender a tus responsabilidades, porque tú estás fallando como hombre. La Biblia dice que el que no suple para su casa es porque es un impío. Estamos hablando del plano económico, pero también no solamente el plano económico, también en el plano sexual. Cuando el hombre deja de atender a su mujer porque obviamente se descarrió, o la mujer también porque se desvió y cayó, entonces vemos que hay una fracturación de la relación, hay una fractura de la relación, hay un quiebre de la relación conyugal, y ese que se desvió tiende a ser el culpable ante Dios y ante los tribunales humanos. Que se entienda, porque eso es castigado por la ley de los hombres también. Y son causa de por lo que se dan las disoluciones conyugales. La ley las acepta, ¿verdad? Se acepta en prima fase lo que es la separación y luego el posterior divorcio posible, si es posible. Y se evacúa sentencias justas. Los hombres tienen una tendencia a crear normas y leyes que no van de acuerdo a mi voluntad, dice Dios. Por tanto, yo soy el que emite sentencias justas, a favor o en contra, dice Dios, como lo hizo con mi siervo Ezequiel, que le quité, le hablé por la mañana, y en la tarde ya había ejecutado mi sentencia. Y porque la irrevocabilidad de los... ¿Qué sentencia se ejecutó en la vida del profeta Ezequiel? Que dice que Dios le habló por la mañana y en la tarde su esposa estaba muerta. Se ejecutó la sentencia divina, porque la esposa falleció. Ahí es que se establece el verdadero sentir del término que dice: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, sino solamente la muerte por causa del pecado de alguno. Que se entienda. Pacto la establecí yo. Ningún tribunal humano puede disolver lo que yo uní, dice Dios. Sigo aquí. Todavía van al tribunal humano y disuelven la relación mediante los mecanismos legales por dictámenes de los hombres. Más sin embargo, dentro de los dictámenes divinos es donde se sella y se le pone la última o el último punto a la I, y Dios es quien juzga esa relación que previamente fue unida por él. Gloria a Dios. Es un juicio divino, que se entienda. Es un juicio divino. Hay otro tema que yo les invito a ustedes que lo vean, que dice, gloria a Dios, la relación conyugal relacionada con el juicio de perdición en cuanto al matrimonio se refiere. Juicio de perdición, juicio, sentencia divina, juicio de perdición vinculada a la relación conyugal. Yo quiero que ustedes busquen eso. Están viendo las intervenciones del Espíritu Santo. Que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casarlo. Reconcíliese con su marido de nuevo. Está diciendo que puede abrir paso en un momento donde tú tienes, por un asunto permisivo, por causa del pecado de uno de los dos, Dios permita que haya una separación para trabajarles a ambos, para trabajar su carácter. Es lo que comúnmente yo le llamo prueba. Sí. Gloria a Dios. Que toda la gente, todos se lo atribuyen a Satanás. No, hay prueba donde Dios, de cierto modo, permite que la separación, para que tú entiendas que debe obedecer y debe sujetarte. Y debe entrar en obediencia a Dios para dar testimonio de su grandeza. Dice que el marido no abandone a su mujer. Hay muchos que lo abandonan, inmediatamente se separan. Pero gloria a Dios. Y son siervos de Dios. Dice, la pareja no puede divorciarse por cualquier causa. Si estás unida en matrimonio, procura por más que pueda de no separarte. Pero si se sale de tu mano y llega el momento donde tienes que decidir separarte de eso, de ese ogro o de esa manipuladora, hazlo. Pero debes saber que no podrá casarte, no podrá disolver la relación matrimonial. Deberás el marido seguir cumpliendo con su responsabilidad aún estando separado. Es lo que la ley humanamente también plantea. Pablo lo está refiriendo aquí porque el tipo era abogado, el tipo era un ministro preparado, un ministro ordenado. Recomendaciones personales del apóstol Pablo.
Ahí es entonces donde entra mi teoría, que es la teoría de edificación con remiendos. Aquí entonces que entra mi teoría, la teoría de edificación con remiendos. Señor, ¿qué es la teoría de edificación con remiendos? ¿Qué es eso? Me hace pensar cuando tú tienes un traje y de repente... Señores, vamos a dejarlo hasta acá. Ya casi se cumple una hora para que ustedes puedan digerir la primera parte. Principio de la duda razonable en el matrimonio y teoría de edificación con remiendo. Viene la segunda parte en breve, así que yo quiero que usted le preste atención a esto, porque sé que será de gran bendición. Reenvíe este contenido a hombres y mujeres que están atravesando por situaciones donde tienen que tomar una decisión con relación a sus vidas. Aleluya. Y oro para que el Señor le toque, le dirija y le guíe en esta hora en el nombre de Jesús. Así que nos vemos en breve y en una próxima. Shalom.